No voy a repetir ya las palabras que mencionó Jaime Castro sobre el éxito en Medellín del modelo, pero colocaría unos ejemplos de lo que hubiera acontecido en Bogotá. Si la descapitalización de la empresa de energía eléctrica se hubiera invertido en las obras de desarrollo que necesitaba la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, para el entonces, las tarifas de acueducto y alcantarillado de Bogotá serían hoy la mitad. Es decir, a pesar que parte de la descapitalización de la empresa de energía vino a Bogotá en forma de puentes peatonales, parques cementados, etcétera, en una administración que todos conocemos, lo cierto es que si hubiera cruce entre empresas de servicios públicos, eso hubiera podido consistir en reducción de la tarifa del servicio público de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el efecto en crecimiento en la industrialización de la ciudad y por tanto de riqueza que ya les comenté. Pongamos un ejemplo más concreto y pertinente al foro. Si yo ligo la empresa de energía eléctrica de Bogotá al transporte, rutas de Transmilenio tal cual ustedes las conocen hoy, y en vez de usar el diésel usamos energía eléctrica, resulta que por pasaje se disminuyen los costos operacionales en 300 pesos, por una razón de bulto, porque el precio del petróleo se disparó en los últimos años, no va a bajar en los próximos años, y entonces la energía eléctrica de Bogotá, que es producida por el agua, resulta ser mucho más barata que el combustible fósil. Es decir que si solo ligar la empresa de energía de Bogotá al transporte en Bogotá, en el caso de Transmilenio, para no hablar del metro, puede traducirse en una reducción de tarifas de transporte. Tema del que ya hablamos, que implica entonces para la economía de la ciudad desde el punto de vista del mercado interno y del ingreso. Aún podríamos hacer un ejemplo más concreto relativo a ETB. ETB maneja los Transmilenios, los buses tienen un sistema de GPS, es decir, usan satélite para ser detectados en un mapa, y eso tiene una central ahí que mira cómo van los buses en las troncales. El uso del satélite, etcétera, es una telecomunicación. Allí ya está ETB. Es decir, transporte no está desligado de telecomunicación hoy. Cada vez estará más ligada, porque incluso los semáforos, etcétera, pueden ser dirigidos por telecomunicación. Pero fíjese usted que en este momento la actual alcaldesa está licitando el recaudo del sistema integrado de transporte público, que no es el del Transmilenio, sino el resto, lo que hoy son los buses, las busetas, etcétera. Lo que hace el chofer cuando se sube el parroquiano y le entrega las monedas, los 1.300, 1.400 pesos, eso que hace el chofer, que es un acto gratuito en este momento, se va a licitar en masa, todo en un año, y en la entidad que gane esa licitación se ganará un 10% de lo recaudado. Los recaudados se calculan un año en 3 billones de pesos aproximadamente. 10%, 300.000 millones de pesos al año se gana esa beneficiaria de la licitación. Cualquiera aquí sabe que si uno recauda 3 billones de pesos en efectivo, solamente moviéndolo en los bancos, adquiere un rendimiento que es similar a esos 300.000 millones de pesos. Solo el manejo financiero de ese recaudo. Ahí nomás se remuneraría el recaudo sin necesidad de ir a encarecer la tarifa con ese 10% de costo adicional que hoy está a punto de tomarse la decisión. Pregunta: ¿y si ETB recaudara? ¿Qué es lo específico que necesita ese recaudo? Puntos en toda la ciudad donde la gente va y compra igual que compra una tarjeta prepago de celular, igual compra los tiquetes del transporte y pone ahí la plata, y eso tiene un sistema de recaudo. ¿Por qué ETB no recauda
el sistema integral de transporte público de Bogotá, que le significaría mover 3 billones de pesos al año líquidos, con unos rendimientos financieros X, sin entrar a una licitación, porque esto sería un convenio, a un enriquecimiento de un particular cualquiera que sea y a un encarecimiento de las tarifas del transporte en Bogotá. Con entonces una palanca financiera al recaudar 3 billones de pesos de recaudos del transporte, que le permitiría su propio fortalecimiento como empresa de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Ejemplos concretos derivados del ejemplo EPM Medellín, que ellos lo hacen todos los días en Medellín y allá en Antioquia. Que la alcaldía nueva, ojalá sea yo el alcalde, con el debido respeto aquí de mis colegas, en esos que estamos luchando por la mayoría electoral, debe, aunque hoy es difícil porque ya se privatizó parcialmente, etcétera, hay formas de privatización diferentes en las 3 empresas: energía eléctrica, ETB y acueducto, e incluso transporte. Si lo integramos aquí, se puede construir una mesa de servicios públicos en la ciudad, que dirigida por la alcaldía, que aún tiene un peso fundamental en esas empresas, pueda empezar a integrar de facto los recursos de unas y otras entidades en la búsqueda de reducir tarifas y costos de transporte. Es decir, en el objetivo de que podamos aumentar el mercado interno para generar riqueza y puestos de trabajo, por tanto, vía industrialización en la ciudad. Esa mesa puede actuar de facto, no se necesita construir una entidad como EPM, por lo menos en el corto plazo, porque la mesa, dado el papel del alcalde, puede dirigir inversiones cruzadas que permitirían, no de la misma manera, pero acercarnos al modelo exitoso de EPM en Antioquia. Ahora, esto de los costos, porque aquí nos enfrentamos con ciertas lugares comunes que se han vuelto mitos, pero que no son ciertos. Nosotros estamos, incluso es un debate que debería ser de tipo del sindicato, digamos, porque los sindicatos han visto que su propia, digamos, ganancia como gremio de trabajadores depende de los ingresos de la empresa a la cual pertenecen, empresas públicas. Y entonces, cuando uno habla de bajar tarifas, pues obviamente está hablando de bajar ingresos de esas empresas, y entonces empieza un problema, ¿cierto?, de conflicto entre el interés general y el interés particular. Pero es lo que tiene que ver con la globalización, y me voy a salir un poco del tema ya de la economía autártica y hablar de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, la telefonía, comunicarse por voz, nacional o internacionalmente, en el mundo tiende a 0 pesos. Contrario de lo que el dicho o la imagen popular traería, de que es que son grandes inversiones y que entonces ETB no puede porque el socio estratégico hay que atraerlo, porque eso era válido hace 10 años. Cuando la telefonía estaba pasando de telefonía a telecomunicación, era válido. Hoy cualquiera sabe que si este cacharrito tuviera la tecnología IP, el código IP que lo tiene, yo puedo comunicarme casi gratuitamente con cualquier parte del mundo, Skype, etcétera. Hay una programación que permite vía IP casi que 0 pesos en la tarifa de comunicación mundial. Y si la comunicación se va volviendo 0 pesos, pues esto deja de ser un negocio, así de simple, porque no hay precio de la mercancía. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? Que las mercancías se están volviendo derechos. Tiene que ver con una discusión ideológica, el neoliberalismo. Lo que hizo el neoliberalismo fue volver los derechos mercancías. La educación, la salud,
los servicios públicos, etcétera. Ya iban avanzando. Eso se cayó en el mundo. Ese modelo es el que se está desplomando en el mundo por la crisis económica. Y lo que empieza a aparecer son los hechos tecnológicos que van dictando que mucho de lo que consideramos mercancías se va volviendo es derecho. Las Naciones Unidas acaban de aprobar el derecho a la comunicación. En julio del año pasado, después de la campaña presidencial, que nosotros pues lideramos un poco esa discusión, en julio las Naciones Unidas aprobaron el derecho al agua potable.